Bueno, pues hoy estoy aquí para contaros dos cosas. La primera, que respecto al partido del domingo, pues nada, fue un gran palo para todos nosotros y teníamos muchas ilusiones puestas y al final pues nada. En 20 minutos se nos fue toda la temporada y la verdad que estamos muy dolidos porque nos veíamos con fuerza, con juego y con ambición para daros la alegría que merecéis y al final pues no ha podido ser y nada. Solo espero que estéis orgullosos de nosotros, que lo hemos dado todo y nos hemos vaciado y espero que el Hospi pues el año que viene lo consiga y que ojalá que vaya para arriba, ¿no? Y al hilo de esto pues quería comentaros que el domingo fue mi último partido con esta camiseta. Es una decisión que llevaba pensando desde hace varios meses. Bueno, ya desde enero algo empezó a cambiar en mí, que ya me costaba físicamente mucho, pese a que tengo 33 años, creo que me podían haber quedado 2 o 3 años más de fútbol, pero creo que cuando te has vaciado física y mentalmente, pues ya no puedes dar más y creo que es un momento de dar un paso al lado. Creo que nadie me podrá reprochar nada aquí porque desde alevines que llegué lo he intentado dar todo y bueno, para mí ha sido un sueño estar aquí, jugar aquí, desde que, desde que era pequeño, pues en el barrio, en el colegio, pues todos mis amigos soñaban con dos cosas. Una era jugar en Primera División y otra pues era jugar en el Hospi, ¿no? Los que jugamos en el colegio y en los equipos de barrio, pues todos queríamos jugar aquí. La verdad que las dos cosas las he cumplido con creces y además, pues bueno, he podido ser capitán del primer equipo, que eso no hay mucha gente que pueda decirlo. Y sobre todo, pues estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y creo que la afición, pues también lo siente así y me han hecho sentir partícipe de todos, tanto de los éxitos como de los fracasos. Siempre han estado apoyándome y la verdad que os echaré mucho de menos y no, ya te digo, no ha sido una decisión fácil, pero espero que lo entendáis, que cada uno le llega a su momento. Yo creo que el mío ha llegado y bueno, me quedo sobre todo con los buenos momentos que hemos pasado juntos y ojalá que, pese a que no está aquí, vengan muchos más. Llegué aquí siendo alevín y ni en mis mejores sueños hubiera pensado poder llegar al primer equipo, pero bueno, cuando fui cumpliendo etapas, pues vi esa posibilidad más cercana y cuando siendo juvenil pude debutar en segunda B, pues ya cumplí el sueño que tenía desde pequeñito y todo lo que ha venido a partir de ahí pues ha sido increíble. Todas las temporadas que he jugado aquí, todos los partidos que he jugado, ser uno de los jugadores que más partidos ha jugado, ser el jugador que más playoff ha jugado en la historia aquí, ser el jugador que más ascensos ha conseguido. La verdad que todo eso pues es algo que me reconforta y si a eso le añades que he podido jugar 36 partidos en Primera División y poder marcar un gol, pues también lo reconforta aún más. Y también he jugado en el Madrid, que es uno de los mejores equipos del mundo, así que si me lo hubieran dicho cuando era pequeño, pues ni en mis mejores sueños. La verdad que ha sido un orgullo para mí y para mi familia, que así me lo han hecho saber, mis amigos también, así que yo súper feliz de la carrera que he hecho y no... Lo que quería decir es que es mi último partido como jugador del Hospi, pero también como profesional, porque creo que no me veo con la motivación suficiente como para vestir otra camiseta en tercera ref o en segunda ref o primera ref o lo que fuese. No me veo con esa capacidad. Yo quería retirarme aquí y creo que mi momento ha llegado ahora. Algunos lo entenderán, otros no, porque soy joven, porque ahora actualmente pues la gente se retira con más edad, pero yo creo que mi momento ha llegado y nada, lo que me espera ahora es otro viaje ilusionante que tengo muchas ganas de empezarlo y nada, agradeceros de por vida todo lo que me habéis hecho sentir a mí, a mi familia desde pequeño y ojalá que os vaya todo muy bien y os echaré de menos seguro. Un abrazo y un beso muy grande.